Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Bravo Meneses Fernando, Becerra Ramírez Luis Fernando, Galeazzi Orozco Franco, Hernández Limón Kenny, Luna Luna Gerardo, Limón Molina Manuel Alejandro y su servidor Caballero Camacho Vicente, en el cual se nos encargó pensar en algún producto de tipo industrial que utilice dos procesos de manufactura investigados en la unidad 1. Para nuestro caso escogimos el proceso de fabricación de la carcasa para un faro de un automóvil, en el cual se encuentra el proceso de manufactura de electroerosionado, que se ocupa para la fabricación del molde, y posteriormente la inyección de plásticos. Ya que tenemos el molde hecho, se monta en la prensa de inyección para producir la carcasa de faro de plástico final, utilizando el molde como su matriz. Para esto tomamos en cuenta la fase de análisis, en el cual nos centramos en confirmar la viabilidad de los procesos de electroerosionado e inyección de plásticos para lograr una alta precisión dimensional y el acabado superficial exigidos, como ya sabemos en la industria automotriz. Investigamos y validamos que la inversión en el molde del electroerosionado se justificaría por el alto volumen de producción de la inyección. También tenemos muy importante la fase de diseño, en el cual tuvimos la suposición de adaptar la pieza a la manufactura. Pensamos que lo ideal sería crear una estructura de la carcasa de faro que facilitará su extracción del molde. Esto, por supuesto, implicaría asegurar que las características de la matriz fueran susceptibles de ser mecanizadas con alta fidelidad que ofrece el electroerosionado y que las especificaciones de acabado superficial y la distribución del material fueran óptimas para el proceso de producción. Una de las preguntas de esta tarea era ¿qué tipo de mano de obra se requiere? Pues nosotros pensamos que la mano de obra sería diseñadores e ingenieros para moldes, esto para la fabricación del molde, ingenieros mecánicos o de herramientas con experiencias en diseño de CAD y con conocimientos sobre las tolerancias y el proceso electroerosionado. Además, operadores de máquinas CNC y electroerosionado, los cuales deben estar capacitados en la programación, operación y mantenimiento de equipos de mecanizado de alta precisión, ya que se nos ha dicho con anterioridad en las clases que las máquinas de CNC son muy delicadas y con el simple hecho de, por ejemplo, no indicarle dónde es nuestro cero máquina, este puede hacer lo que él piense, no sé, que esté bien, y ya sea que o lastimar la máquina o lastimar nuestro material. También pusimos los técnicos de moldeo por inyección, ya que una vez que tengamos el molde para el faro necesitaremos operadores de máquinas de inyección, los cuales tienen que ser especialistas en polímeros plásticos y técnicos de mantenimiento de moldes. También necesitamos personal para el control de calidad, en pocas palabras, personas expertas en el área de metrología para poder verificar las tolerancias dimensionales y acabados superficiales de nuestro producto. Hola, soy Kenny Hernández Limón y hablaré sobre las 6 M's, las cuales son las categorías que se pueden utilizar para un problema y para organizar un análisis hacia este problema. En este caso analizaremos las 6 M's para el problema de la producción de una gran cantidad de nuestro producto. Como ya dijo mi compañero, empezaremos con la mano de obra, la cual, si pueden ver, es la siguiente. Sería esta parte. La mano de obra, que como ya comentó mi compañero, le explicó, el cual son las personas que estarán involucradas en estos procesos. El siguiente es la maquinaria, donde menciona nuestras máquinas que utilizaremos para nuestro proceso, las cuales son las siguientes: es la máquina de eyección, electrocionado, que son las principales para nuestro proceso, y para la parte final serían las máquinas de empaquetamiento o sistemas de medición como vernier, lijas, pintura. Seguimos con el material. En el material hay, tenemos que decir cuáles son los materiales o componentes que son los que necesitaremos para que nuestro proceso se realice. En el caso de nosotros serían tres. Sería acero para el molde, el cual puede resistir temperaturas y presiones altas, polímeros y termoplásticos.
como el policarbonato o polipropeno, que nos ofrecen resistencia al calor y el impacto. Y pues para el final necesitamos combustible para nuestras máquinas, que serían para que sean electrodos como grafito o cobre. Seguimos con el método. Acá en el método veremos los procedimientos o guías de ejecución para así tener el método más adecuado para nosotros, donde el mejor que vimos fue el de un flujo continuo de 24/7, donde pues se divide en 3 turnos de 8 horas, para así tener una producción ininterrumpida para una mejor producción y de gran masa. Seguimos con la medición. En la medición es un control de calidad y sistemas de medida, donde nosotros pues mencionamos que necesitamos a los operadores encargados que verifiquen deformidades y que realicen el proceso de pulir y lijar para así después pintar las piezas. Esto nos ayuda a tener un mejor acabado y que la medida se vea mejor y sea la adecuada que nosotros necesitamos. Y como último tenemos el de madre naturaleza o medio ambiente, que analiza los factores o procesos que pueden influir en nuestro proceso, en el cual buscamos que nuestra maquinaria tenga pues una alta eficiencia, ¿no? Que sea consumo mínimo de electricidad, o que así sea reciclaje del plástico sobrante de la máquina de inyección. Podemos hacer que este sea incorporado así que en la parte de materia prima, para que se vuelva a utilizar y funcione. Y pues con esto podemos ver que las 6M nos ayudan a garantizar calidad y sustentabilidad a nuestro producto. Bueno, ahora hablaremos sobre el diagrama de proceso, donde podemos ver, aquí está la vista de nuestro plano, de nuestra pieza, donde podemos ver el diseño que esta va a tener, así como las dimensiones y acotaciones y medidas que vamos a tener. De este lado tenemos el nombre de la empresa, el cual sería el de la universidad, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, porque pues en este caso no estamos en la empresa. Para después, posteriormente en la parte de abajo, tenemos la parte de tolerancia a especificaciones, que son las pedidas por la persona que necesita nuestro producto. Así también seguimos con las fórmulas, las cuales en este caso las de arriba son las para el electroerosionado y las de abajo son para la inyección de plásticos. Estas fórmulas serán utilizadas en las operaciones que se mencionan posteriormente. Seguimos los integrantes del equipo, el cuales son las personas encargadas de los procesos que se realizarán a cabo. En este caso somos nosotros, el nombre de nosotros, de nuestro equipo. Seguimos con el que revisa o el tutor, el encargado. En esta parte se pone el tutor que va a estar revisando por así que toda la producción y así que va a estar como controlando todo. En este caso pusimos a nuestro maestro, que es Miguel Ángel Morales Carmona. Seguimos con esta parte, que sería como la información general, donde tenemos la fecha, la escala, la acotación que podemos ver son centímetros y la hoja, que en este caso es una de 1. Seguimos con el nombre de la pieza, el cual es un faro vehicular. Aquí el nombre pues podemos darlo nosotros o poner un nombre general. En este caso pues un nombre general, que es el faro de vehículo, por lo que es lo que estamos haciendo. Seguimos con los materiales. En los materiales se pone ahora sí que todas las cosas que se van a utilizar durante las operaciones, suboperaciones, en cuales pues tenemos las siguientes, que sean los moldes de acero, los polímeros, los electrodos, que pueden ser en cobre o grafito, los fluidos dieléctricos, la lija, el vernier, compresora de aire. Estos son los materiales que nosotros utilizamos durante todo el largo de nuestro proceso, el cual es cada uno pues, va a ir de la siguiente forma. Y bueno, con esto podríamos ver todo el diagrama de procesos que nosotros realizamos. Sería todo. Hola, mi nombre es Fernando y yo voy a hablarles sobre el proceso de fabricación de moldes a través de la electroerosión por electrodos. La primera operación que tenemos que resaltar es el molde y electrodos. ¿Cómo se diseñan estos? Estos pueden realizarse mediante el diseño asistido por computadora, un software que permite simular la pieza y establecer los parámetros. Como siguiente operación, tenemos la selección y preparación de materiales, donde seleccionamos el molde de acuerdo al material con alta tenacidad para evitar fracturas posteriores a la fractura del molde. También tenemos el subproceso de fabricación del electrodo,
donde se realiza la elaboración de los electrodos, una vez realizada la simulación y confirmados los parámetros de estos. Estos se realizan mediante la fresadora. Tenemos también la limpieza y montaje del electrodo, donde se limpia el electrodo con aire y disolventes para colocarse en el portaelectrodos de una forma limpia y que no tenga impurezas. Por último, consideramos el filtrado del fluido dieléctrico, ya que se determina la medida de la suboperación, ya sea filtrado grueso o delgado, controlando la temperatura y concentración de este. Como siguiente operación, tenemos el proceso de electroerosión por electrodos, es decir, ya el proceso de desgaste por estos mismos, desbaste. Bien, en cuanto a la sección de suboperaciones, tenemos la posición del electrodo, que se realiza mediante la electroerosionadora, que se asigna, donde designamos el cero máquina propuesto en esta, para después colocar la separación entre electrodo y pieza usando coordenadas mediante CNC. Y por último, tenemos la operación de limpieza y acabado final, donde la limpieza se realiza mediante aire a presión o solventes que quitan los residuos. Tenemos la suboperación de acabado, que mediante otro electrodo específico para este se eliminan superficies rugosas. Y por último, el pulido manual, que elimina cualquier residuo restante de las operaciones y suboperaciones anteriores. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Luna y voy a seguir. En este caso voy a hablar sobre las velocidades en el tema de electroerosión por electrodos. Esta es una de los procesos que vamos a ocupar como equipo. Bueno, en esta parte ocupamos cuatro, fórmulas para las velocidades, tanto tasa de remoción del material, frecuencia de pulsos, desgaste de la herramienta y velocidad de acabado. Muy bien. Acá tenemos las fórmulas. En tasa de remoción del material, o MRR, en este se calcula a partir del volumen removido en un tiempo. Y en EDM se relaciona con la energía por pulso y la frecuencia. Ahí podemos ver la fórmula donde C es igual a la capacitancia, B es igual al voltaje de descarga y F es igual a la frecuencia de pulsos. Esta se puede manejar en Hertz o kilohertz. ¿Para qué nos sirve? Bueno, este mide la velocidad a la que se elimina el material de la pieza de trabajo. Un MRR alto se usa en desbaste para eliminar material rápido. Un MRR bajo se usa en un acabado para mayor precisión de superficie. Para la frecuencia de pulsos ocupamos la fórmula de F es igual a NT, que este es el número de descargas por unidad de tiempo, donde F es la frecuencia, N es el número de pulsos y T es el tiempo. Esto controla cuántas descargas eléctricas ocurren por segundo, ya que una frecuencia baja, hablemos de 1 a 10 kHz, implica descargas más energéticas, pero con una mayor desbaste. Y una frecuencia alta, ya sea mayor a 100 kHz, provoca descargas más suaves y frecuentes. Esto provoca un mejor acabado superficial. Como tercer fórmula tenemos el desgaste de herramientas, o TWR. Este se mide como el volumen de electrodo desgastado respecto al material removido. El TWR lo vemos que es igual al BDH sobre BW, donde BH es igual al volumen de la herramienta desgastado y BW es igual al volumen de material de trabajo removido. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para cuantificar cuánto se desgasta el electrodo en comparación al material que se remueve. Un TWR bajo, por ejemplo de 0.01, es ideal, ya que significa que el electrodo casi no se gasta,
lo que ahorra costos y mantiene la precisión. Como última tenemos la velocidad de acabado. Acá esta es una relación entre el material removido y el tiempo, pero en condiciones de bajo MRR. Y bueno, este lo podemos ver como BDF es igual a MRR sobre A, donde A es el área de sección del electrodo. O también lo podemos ver como BDF es igual a DDT, donde D es la distancia recorrida en el acabado y T es el tiempo. Muy bien. Ya que tenemos las fórmulas, podemos pasar a las operaciones, donde tomamos en cuenta una capacitancia de 100 microfaradios y un voltaje de 100 volts a una frecuencia de 10 kHz. Esto nos dio un resultado de 0.5 microjoules, pero para tener una mejor vista, una mejor proporción, lo multiplicamos por 10.000 y eso nos da que tenemos una tasa de remoción de 5 watts. Para la frecuencia de pulsos, tomamos unos pulsos de 600.000 pulsos y para F tomamos los 10 kHz y a un tiempo de 1 minuto. Y bueno, dividiendo nos quedan los 600.000 pulsos. Para el desgaste de la herramienta, bueno, acá no me faltó, pero solo ocupamos que la velocidad, que el volumen de la herramienta sobre el volumen del material del trabajo es igual a 1 milímetro cúbico sobre 100 milímetros cúbicos. Esto nos da un 0.01 o 1% del desgaste. Esto nos indica un desgaste bajo que es típico con electrodos como de cobre o de acero. Y bueno, como última fórmula tenemos la velocidad de acabado, que en este caso, para MRR en acabado, tomamos 10 milímetros cúbicos sobre minutos para la distancia y tomamos una área de 50 milímetros cuadrados. Esto nos da un resultado, un valor de 10 sobre 50 de 0.2 milímetros sobre minuto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Becerra Ramírez y bueno, yo les hablaré sobre las herramientas que hay en esta operación y suboperación sobre la electroerosión por electrodos, ¿no? Comencemos con, pues bueno, como yo les había mencionado, las herramientas que cada proceso tiene. Por ejemplo, para empezar con el molde y electrodos, pues tenemos que está el CATIA y el SolidWorks, CATIA o SolidWorks. En la selección y preparación de materiales tenemos la fresadora CNC, portaelectrodos, vernier, bomba para filtrado, etcétera, etcétera. También para el proceso de electroerosión por electrodos tenemos los generadores de alta corriente y los portaelectrodos. Y por último, en la limpieza y el acabado final, pues tenemos la lija, la compresora de aire, la máquina de limpieza ultrasónica. Bien, ahora hablemos de cada una detalladamente. Empecemos por, pues bueno, el CATIA o el SolidWorks en el molde y pues los electrodos, ¿no? En esta operación, pues bueno, se diseña el molde y los electrodos como formas positivas
de la cavidad para el desbaste y acabados considerando parámetros eléctricos. También se consideran acabados, bueno, parámetros mecánicos y geométricos, ¿no? Es decir, a la hora de fabricación del faro, pues bueno, se consideran varios parámetros para que, bueno, se vaya.
para limpiar todo el polvillo que sale en el maquinado, ¿no? En el proceso. Acá tenemos todo el polvo y lo que hace la compresora de aire es soplar ráfagas de viento para que quede limpio lo que hicimos y así tener una superficie pues más con más limpieza, ¿no? Y bueno, la máquina de limpieza ultrasónica, como lo sabemos, pues lo ultrasónico son ondas que bueno, son imperceptibles, pero hacen que la pieza no tenga bordes, ¿me entienden? Que la pieza no tenga algún tipo de borde, el cual nos perjudique a la hora de querer embonar o querer hacer, o hasta por seguridad del operante, ¿no? Por si, no sé, por si se corta o algo así, pues para esto nos sirven estas operaciones, ¿no? Y así es como hablamos de las herramientas que existen en la electroerosión por electrodos para el proceso de maquinado de un faro. ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Franco Galeazzi y les voy a explicar operaciones y suboperaciones de inyección de plásticos para crear un molde de un faro automovilístico. Como operación número 1 tenemos la preparación del material. Esta operación tiene como objetivo tener el plástico en condiciones óptimas, ya sea limpia, seca y dosificada. Como suboperación, primero tenemos que seleccionar el material adecuado. Como anteriormente le expliqué, el material adecuado por lo general es el policarbonato para los faros, ya que este tiene muy buena resistencia al impacto y estabilidad térmica, aparte de su gran transparencia. Después tenemos que secar el material en una tolva, ya que por el traslado pues puede venir un poco sucio. Esta se hace en una tolva deshumificadora a temperatura y tiempo indicada en la ficha técnica del material. Un ejemplo puede ser entre 100 y 130 grados de 2 a 4 horas. Después tenemos la carga de material en la máquina. Se usa un sistema de alimentación automático para llevar el material a la máquina sin tener ningún contaminante en medio. Después verificamos el nivel del material, ya sea su limpieza y como mencioné anteriormente, que esté seco y dosificado, para que no haya ningún problema. Como herramientas utilizamos una tolva deshumificadora, un sistema de alimentación automático para revisar su humedad. Como punto número 2 tenemos la preparación de la máquina. Esto con el objetivo de tener la máquina y el molde listos para comenzar con la inyección del plástico. Como pasos importantes tenemos montar el molde. Montar el molde significa que en la prensa con un torque correcto y conectado en el sistema de enfriamiento eléctrico vamos a tener y a montar, como su nombre lo dice, a poner el molde en la máquina de la inyección de plástico. Después tenemos que verificar que la prensa de inyección y los sistemas hidráulicos estén funcionando bien, ya que si ocurre algún percance o algún problema será culpa de el que está maquinando este proceso. Después configuramos los parámetros iniciales, revisando las temperaturas del barril, la velocidad y presión de la inyección y su tiempo de enfriamiento. Finalmente, purgamos los restos del material para no tener, pues por así decirlo, residuos en la máquina y pueda ser limpiada muchísimo más fácil. Como herramientas, pues tenemos la prensa de inyección, el molde, el sistema de enfriamiento, la tolva y un robot de extracción si es necesario. Mi nombre es Manuel Alejandro Limón Molina y continuamos explicando las operaciones y suboperaciones de la inyección de plástico. En este caso, tenemos que la inyección para la mica del faro, como tercer proceso, tenemos el proceso de inyección,
en donde las operaciones en este caso son la fusión del material y la inyección del material. Para el proceso de fusión tenemos una temperatura de entre 200 y 250 grados Celsius, una velocidad de inyección de 40 a 80 milímetros por segundo y una velocidad de alimentación de 2 a 5 kilogramos por minuto. Estos valores ya los obtuvimos anteriormente con las fórmulas explicadas y debemos mantenernos en los parámetros para evitar desperfectos en las piezas finales. Y como herramientas tenemos el husillo, que es donde vamos a inyectar el material, la prensa de inyección, que es la que nos va a dar la fuerza para mover el material fundido, y el molde. En la obtención del producto final, como suboperaciones, tenemos el enfriamiento, la apertura del molde y la expulsión de la pieza. Para el tiempo de enfriamiento o el ciclo de enfriamiento tenemos que es de 20 a 40 segundos, y debido a que como es un plástico o un policarbonato, es más fácil enfriarlo a diferencia de los metales que necesitamos más tiempo de enfriamiento. La velocidad de apertura del molde para que no se dañe la pieza a la hora de abrirla es de 100 a 200 milímetros por segundo, y la velocidad de expulsión es de 20 a 50 milímetros por segundo. Igual es importante mantenernos en los parámetros para evitar daños en la pieza y en los acabados. Y como herramientas tenemos el sistema de enfriamiento de la máquina de fundido, el molde, la prensa de inyección, el sistema hidráulico, que es el que va a abrir el molde, los expulsores que nos permiten facilitar la expulsión, valga la redundancia, de la pieza, y el robot manipulador automático para mover las piezas. Y por último tenemos la inspección del producto final, en donde como suboperaciones debemos de verificar las dimensiones, revisar el acabado final y el pulido de la pieza, dependiendo del acabado que queramos y dependiendo también las características del molde y del policarbonato. Y como herramientas tenemos el calibrador Vernier y la plantilla de inspección.